Saludos, queridos amigos, un día más con una actividad pública del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras. Como sabéis, cada último lunes del mes, nuestros jóvenes, nuestros compañeros del centro, preparan un tema a lo largo de todo el mes, como ya sabéis, los que habéis estado por aquí alguna vez, ¿verdad? Y bueno, un tema de actualidad y lo tratan desarrollando una serie de contenidos, de un guión y demás. Ellos lo preparan todo, como ya sabéis, porque me gusta resaltarlo. Y bueno, todo lo abarcan desde la óptica espiritista, ¿verdad? Los participantes, como ya sabéis, son Guillermo, es Alba, es Jackson y es María Claret. El tema que van a tratar hoy es el más allá y sus repercusiones en nuestro planeta, en la Tierra. El objetivo que ellos se han planteado para desarrollar este tema es explorar cómo el concepto del más allá, según la doctrina espírita, influye en nuestra vida en la Tierra, abordando sus repercusiones en nuestra evolución espiritual, las lecciones de vida y la conexión de este mundo con el mundo espiritual. Ellos han preparado también un pequeño texto que va a lanzar, ¿no?, un poco el marco del trabajo que van a desarrollar en esta jornada de hoy. Y es un solo versículo del capítulo 6 de Mateo, que dice así: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así que, bueno, primero vamos a saludar a los compañeros. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Saluditos. Buenas tardes. Saludos a todos. Nos gusta escucharos la voz. Bueno, vamos a, como sabéis, estructuramos una serie de preguntas. Ellos van a ir respondiendo ordenadamente. También tienen un turno de réplica, algunos si quieren responder o aportar alguna cosita más. Así que, bueno, no perdemos más tiempo y vamos allá. La primera pregunta, ya sabéis que me lío con los órdenes. La primera pregunta sé que va para Guillermo, y sería esta, Guille. Te la leo enseguida. A ver, se habla del más allá de una forma un poco como confusa, ¿no? Y sin un contenido definido. Así que, ¿cómo definirías tú ese concepto desde la óptica espiritista? Bueno, hermanos, primero que nada, un gusto estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes un día más, hablando sobre esta maravillosa doctrina. Y vamos a empezar por definir el más allá, ¿no? Y cuál es su concepto y cómo lo podemos entender. El ser humano ya desde el principio de los tiempos y los seres en general han entendido, ¿verdad?, que hay algo que sobrevive a la muerte física, que hay un principio, ¿no?, que se está inmerso siempre independientemente del espacio y del tiempo. Y bueno, en las distintas filosofías y religiones que han habido a lo largo de los tiempos, pues se han definido de diferentes maneras. Algunos lo entienden como cielo, como infierno. Se forjan de manera diferente, ¿no? Cada uno de los destinos a las que el alma puede incurrir después de fallecer. Y en el espiritismo, tal como lo entendemos, sabemos, ¿verdad?, de que no es nada más que el mundo espiritual, porque sabemos que el espíritu es la chispa divina, ¿verdad?, la que permanece con nosotros en cada momento, la que no parece, la que continúa. Y como decía Allan Kardec, como es arriba, es abajo. Entonces comparten varias similitudes en el sentido de que coexistimos, ¿no? Mientras estamos encarnados, incluso en los sueños podemos ir a esos planos, ya sea superiores, inferiores o de acuerdo a nuestra propia vibración. Y esos planos a los cuales podemos ir después de la desencarnación, pues de la misma manera, ¿verdad?, en que en esta tierra nos agrupamos por afinidades, por vínculos, por intereses en común y por ciertas ideas que nosotros aquí formamos nuestros propios grupos, asociaciones, ya sea en el ámbito profesional
o de las afinidades por gusto, ¿no? El ámbito recreativo, pues en un plano como el espiritual, que es un plano etéreo, que es un plano mental, donde el pensamiento y el estado de moral y de conciencia tienen un papel protagónico, pues ahí es eso lo que va a definir cuál va a ser el destino del alma, ¿no? Algunos grupos en ese plano se juntan, ya sea por un estado elevado o por desequilibrios, por fijaciones a veces, por malas tendencias y dependiendo de cómo sea la naturaleza de estas ideas o de estas afinidades que existen, pues el plano se va a encontrar más o menos turbio, más o menos feliz, en paz o en tranquilidad, dependiendo de la naturaleza positiva o negativa de estas sensaciones, ¿no? Sabemos también de que las leyes que rigen el plano son las mismas que rigen ese plano, porque aquí en este mundo estamos delimitados por nuestra naturaleza material. Nosotros para movernos necesitamos, ¿no? Pues ir, caminar, tomar algún transporte determinado. Allá sabemos que desde el pensamiento nosotros podemos movilizar, ¿no? Y podemos ir generando ese movimiento. Sabemos también de que allá las paredes o los lugares no son una limitación para poder avanzar, ¿verdad? Lo es aquí. Entonces, el plano material, esas son las diferencias que podríamos establecer, pero también podemos establecer similitudes en el ámbito en que en ambos lugares podemos progresar, podemos aprender, podemos instruirnos y podemos seguir evolucionando, ¿verdad? Ahí podríamos encontrar unas similitudes entre ambos planos. Esa sería la definición que podría dar. Gracias. Muy bien, muy completito, Guillermo. No sé si los compañeros les gustarían aportar alguna cosa. ¿Se queréis añadir algo? Sí, claro. Yo, bueno, hay todo un capítulo en el libro Los Espíritus, que es el capítulo 9, ¿no? Donde habla de la intervención de los espíritus en el mundo corporal. Y entonces allí nos vamos dando cuenta y, bueno, podemos llegar a la conclusión que el más allá es el más acá, ¿no? Porque, por ejemplo, la pregunta 456 nos dice, ¿no? Los espíritus ven todo lo que hacen, sí, porque os rodean sin cesar, ¿no? Están siempre a nuestro lado. O la famosa 459, ¿no? Que si los espíritus influyen en nuestros pensamientos y acciones. Y dan a entender que por supuesto que sí, ¿no? Que en todos los actos de nuestra vida, los acontecimientos, los espíritus están allí. Entonces, esa idea del mundo donde van los espíritus, que pensamos que es muy, muy, muy lejos, muy distante, fuera de nuestro alcance, quizás como dijo Guillermo, un cielo o un infierno, ¿no? Bien lejos de nuestra corteza terrestre, pues la verdad que no es así, ¿no? Estamos realmente, ese mundo espiritual pues está aquí mismo, ¿no? Empieza desde aquí hasta y se eleva hasta grandes distancias, ¿no? Entonces, pasa que, bueno, estamos allí por mucha afinidad, ¿no? Y por afinidad ellos nos están inspirando. Pasa que no me quiero meter en respuestas de las siguientes preguntas. Pero eso, ¿no? Podemos decir que ese más allá, ese mundo de los muertos, otro mundo, no es realmente muy lejos, ¿no? Muy bueno. De hecho, se entiende, ¿no? Vulgarmente el más allá como el mundo de los muertos y el espiritista sabe que no existen muertos, luego no existe mundo de los muertos, ¿verdad? Y me ha gustado mucho eso que has dicho, María. La verdad que entre los dos veo una respuesta súper completa, ¿no? Seguimos, ¿no? Con la siguiente, ¿verdad? Para poder tocar un poquito, porque yo sé que esta pregunta que habéis respondido es apasionante y todos tenéis respuesta, pero sí, yo creo que es mejor avanzar un poquito, ¿verdad? ¿Os parece? Alba, ¿sí? ¿Voy contigo? Sí. A ver, la segunda pregunta que dice así, ¿cómo la doctrina espiritista explica el papel de los espíritus guías y cómo influyen en la vida cotidiana de las personas? Para los que no seáis espiritistas, es lo que vulgarmente en el mundo católico se llamó el ángel de la guarda. Sería lo mismo. No sé si te he pisado.
Precisamente, me ganaste. Perdón, Bueno, perdón. bueno, para esto, hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto también estar aquí. Y bueno, igual en el capítulo 9 del Libro de los Espíritus, pues es el capítulo específico donde estamos hablando de cómo intervienen los espíritus o el mundo espiritual en el mundo corporal. En las preguntas específicas de la 489 a la 521 se habla extensamente de lo que es el ángel de la guarda o el espíritu guía y protector, cuál es su función. Y bueno, podemos decir que el ángel de la guarda o espíritu protector, pues es aquel espíritu de un orden más elevado que nosotros, es decir, un grado de elevación moral e intelectual a lo mejor mayor que nosotros, cuya finalidad en este planeta hacia nosotros es hacer la función de un padre, nos dice el Libro de los Espíritus, es conducir a ese hijo por el camino del bien. Y bueno, ¿cómo influye, no? ¿De qué manera influye en nuestra vida? Pues proporcionarnos esos buenos consejos. Él sabe cuáles son los desafíos o cuáles son las cosas que nosotros tenemos que mejorar, que esos vicios, que esos defectos que tenemos que vencer en esta existencia, y por tanto sabe por dónde conducirnos. Es ese conductor que nos lleva hacia el camino que nos va a llevar a ese progreso moral e intelectual que como seres espirituales que somos, pues es infinito, ¿no? Ese camino de moralidad, de intelectualidad, de aprendizaje, y su función es precisamente eso, como dándonos buenos consejos, son ese, incluso en el Libro de los Espíritus hace el símil, ¿no? De que imagínate al amigo más cercano y más seguro que tengas aquí en el planeta Tierra. Bueno, pues él lo es más todavía. Entonces, a veces se nos olvida y nos creemos solos, nos creemos que no hay nadie que nos escucha, que no hay nadie que nos entienda, y más sin embargo, él está presente aquí porque está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Lo que pasa es que entiende nuestro proceso y es paciente con nosotros mismos y nos invita a que nosotros seamos solos los que tomemos ciertas decisiones. No es como el padre que decíamos hace un rato. Uno como padre hacia el hijo, pues le trata de dar lo mejor, las mejores enseñanzas, pero al final la decisión de irte por un camino o irte por el otro depende de nosotros. Entonces, si nos perdemos, no es por la falta de consejos, sino más bien porque nosotros no nos hemos dedicado a tratar de tener esa conexión con ese ser que está aquí presente a nuestro lado, incluso que es el que nos puede estar diciendo, habla. De hecho, hace ratito que veíamos la pregunta, digo, pues tú tienes que hablar porque tú eres el que sabe cuál es tu función, ¿no? Entonces es como esa parte, es esa partecita que está aquí al lado siempre de nosotros, que nos está impulsando a que seamos mejores seres humanos, mejores personas, y que nos hace ver en algún momento nuestros vicios, nuestros defectos. Pero bueno, él está ahí, pero pues si no le hacemos caso, pues su misión. Incluso también nos dice en esa parte del Libro de los Espíritus que él nos acompaña tanto en esta existencia como en futuras, o a lo mejor nos viene acompañando en muchísimas más existencias. Entonces sabe bien por dónde está nuestro camino. Y además de él, bueno, pues también están todos esos espíritus familiares, esos espíritus protectores que por afinidad hacia nosotros se acercan, y si ellos ven que nosotros tenemos de verdad ese deseo sincero de cambio, de seguir adelante en el camino del bien, pues se van acercando y nos van impulsando, ¿no? A ser mejores personas. Pues eso podría yo decir en cuanto al ángel de la guarda. Excelente, Alba. ¿Y los compañeros les gustaría hacer algún apunte? Jackson? Hola, saludos a todos. Siempre un gusto estar aquí. Bienvenido. Una de las cosas que quería aportar, además lo que dijo la hermana Alba, es que también esa es como una parte también de la misericordia de Dios hacia nosotros, ¿no? Porque Él sabe también que somos débiles muchas veces. Entonces Él nos pone un tutor ahí espiritual para que nos ayude, pues nos impulse siempre y cuando nosotros queramos avanzar. Excelente. Es que el espíritu protector, nuestro espíritu guía, conoce de nosotros incluso más que nosotros, porque él tiene presente nuestra programación desde el plano espiritual, y nosotros cuando estamos en vigilia y estamos en la batalla, ¿no?, de esta existencia, olvidamos esa temporalmente
esa parte. Entonces, es un buen referente, ¿no?, para nosotros. Yo creo que esta pregunta, ¿verdad?, ha quedado bien clarita, ¿no os parece? ¿Seguimos con Jackson? ¿Sí? Bueno, vamos a lanzarte la siguiente pregunta, Jackson. ¿Qué impacto tienen las experiencias cercanas a la muerte en la interpretación más allá según la doctrina? La interpretación del más allá según la doctrina. Explica un poquito lo que es el FMI. Adelante. En el caso de estas experiencias son bastante interesantes y justamente son bien investigadas por Raymond Moody, ¿no? Un investigador que hizo investigaciones, valga la redundancia, acerca de este tema y pudo recopilar una serie de datos interesantes, ¿no? Muchos de los relatos de las personas que le dan sus testimonios eran que en medio de alguna práctica quirúrgica se sentían salir del cuerpo e incluso pudieron tener la experiencia de la muerte clínica, ¿no? Pero en espíritu ellos podían ver cómo los médicos estaban con angustia, colocando los medicamentos necesarios, haciendo todo, ¿no? Muchos de esos hermanos que han tenido estas experiencias han podido relatar cómo fue tratado su cuerpo, ¿no? Entonces imagínense qué acontecimiento que uno pueda ver el cuerpo de uno ahí postrado con todos los médicos alrededor. Y también otro de los testimonios era que habían tenido accidentes automovilísticos, por ejemplo, por nombrar nada más un caso, que podían ver cómo venían los paramédicos y los ayudaban. Y entonces en estos particulares de estas eventualidades, Kardec lo explica, o se explica, los espíritus le explican a Kardec, mejor dicho, que justamente en la pregunta, alrededor de la pregunta 407 y alrededor de esta pregunta 405, 406, 407 y adelante, se explica lo que es el sonambulismo y el éxtasis, ¿no? Es que cuando se adormecen los sentidos, el alma puede emanciparse, ¿no? Y puede, no con los sentidos del cuerpo, sino con los sentidos del alma, poder ver, poder sentir. Y entonces, el impacto que deberían tener estas experiencias, que nada pasa sin la voluntad de Dios, es para que la persona pueda de repente sensibilizarse ante las cuestiones espirituales, ¿no? Sensibilizarse de que hay un más allá, que no todo queda en el cuerpo, porque ya tienen entonces evidencia, carne propia, espíritu propio en este caso, de que realmente puede existir, no, que existe realmente un espíritu que puede llegar a ser independiente de la materia totalmente, ¿no? Muchos de estos relatos contaban que ellos no querían volver porque se sentía una paz, se sentía una tranquilidad tan grande que no les apetecía volver, y muchos incluso relataban que pudieron llegar a ver familiares que ya habían muerto, personas que estaban allí ayudándolo y que tenían una apariencia angelical o que ellos definían como angelical, ¿no? Y sabemos bien que son espíritus familiares, simpáticos, que están allí en el momento de cualquier eventualidad y que nos están ayudando, ¿no? Pero justamente el impacto que tienen, sí, me atrevería a decir que en la mayoría deberían ser positivos, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Es como una pequeña puerta que le da Dios a ciertas personas para que ellos puedan dar testimonio y puedan hacer que las personas cercanas a ella y no tan cercanas también puedan sentir esa curiosidad o tomar, digamos, esa seguridad de que se pueda dar, ¿no? De que esos efectos se pueden dar y que justamente es verídica la existencia del espíritu. Pasa lo mismo también con las personas que pueden, que tienen la facultad del sonambulismo, que salen parcialmente de su cuerpo y pueden ver en su lecho que están acostados durmiendo tranquilamente. Y entonces he tocado con personas, conversar con amigos, compañeros que dicen, ay, a mí me ha pasado eso varias veces. Entonces allí es donde el concepto de la emancipación del alma es donde toma la explicación, ¿no? De lo que ocurre. Muy bien, excelente. ¿Hay algún amigo, un compañero que quiera aportar algo más? ¿Guille?
Adelante. Sí, a ver, este tema de las experiencias cercanas a la muerte, yo he tenido siempre un interés genuino por este tipo de circunstancias. He podido escuchar, leer varias experiencias, ¿no? Y es increíble a veces que nos alcance a tal grado el materialismo, ¿verdad? En nuestro mundo que descartemos con tanta facilidad, ¿no? Experiencias de otras personas, acuñando de que seguramente son alucinaciones, de que son efectos químicos del cerebro cuando pierde oxígeno o por debido a las fallas, ¿no? De otros órganos. Y a ver, algo muy, muy curioso que planteaba Jackson, que también yo he escuchado en esas experiencias, es que, por ejemplo, la persona cuando tiene muerte clínica, muerte cerebral, cuando ya no hay pálpito cardíaco, cuando ya no hay pulso, en ese momento, el ser cuando vuelve describe todo lo que estaba pasando en ese momento. Y muchas veces no solo de la sala de operaciones o de la clínica o de donde haya sido la reanimación, sino que del entorno cercano incluso. Incluso apareciéndose a familiares de alguna manera, de alguna forma. Entonces, cuando uno tiene un poco de apertura mental, cuando uno hace el esfuerzo por entender qué es lo que sucede en ese tipo de acciones, nos damos cuenta que es un hálito de esperanza para nosotros, para comprender de que la vida no se acaba simplemente con el fallecimiento del cuerpo. Y para las personas que viven esa experiencia, pues ya queda patentado, ¿no? Para lo que les quede de vida. Muchas personas sufren un cambio drástico de paradigmas, de costumbres, de hábitos, viven con más conciencia, con más amor, les cambia totalmente el enfoque que tenían de la vida y pierden el miedo a la muerte, ¿verdad? Porque comprenden que esta vida, que este paso por el mundo corporal solo es un eslabón intermedio, ¿verdad? Con otros planos donde realmente tenemos sensaciones más vívidas. Y algo muy, muy interesante es que algunos de estos que pasan experiencias, estos hermanos que los viven, relatan de que ellos no son capaces de describir las sensaciones que pasan en el otro lado, ¿no? Y eso es algo que reflejaba Kardec muy bien en la decodificación, en el libro de los espíritus al principio, de que el lenguaje humano, el lenguaje de los hombres es a veces muy limitado y muy reducido para describir toda la diversidad de sensaciones y de aspectos que existen en el mundo espiritual, ¿no? Entonces, bueno, es una prueba más para nosotros, es un aspecto a tomar en cuenta y cualquiera que lo vea con un poquito de apertura, pues encontrará también, podrá sacar conclusiones de estas experiencias. Excelente, Guillermo. Muy bien. De hecho, hay gente que te pregunta, ¿no? ¿De qué finalidad tiene este tipo de experiencias? Y tú lo has explicado muy bien, ¿no? Lo habéis explicado muy bien ambos. Seguimos, ¿verdad? Con la siguiente pregunta. María Claret, esta va para ti. Perdón. ¿Cómo se interpreta el concepto de karma en la doctrina espiritista? Si es que eso se contempla en la doctrina espírita. ¿Y cómo influye en las vidas presentes y futuras, o en las existencias, mejor dicho, presentes y futuras de las personas? Sí. Vaya, me fue un poco complicado, no complicado, pero es que hay tanta cosa que leer con respecto al karma, ¿no? Hay tantas, ¿no? Religiones que lo aplican y también creo que hay montones de malinterpretaciones, puede ser, ¿no? Entonces puede terminar siendo un poco confuso, ¿no? Pero bueno, el karma es una palabra que viene del sánscrito y significa acción, ¿no? Entonces, existe el equivoco, bueno, básicamente es eso, ¿no? Toda acción que hacemos tiene una consecuencia, ¿no? Todo lo que hacemos, pensamos, va a tener una consecuencia natural y a la medida, ¿no? La doctrina espírita nos trae, pues, la ley de causa-efecto, a su vez, que, bueno, ahora investigando todo esto, porque, bueno, del karma yo no conocía tanto,
puedo ver que hay ciertas diferencias, bueno, importantes diferencias, diría yo, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? Porque sí, lo básico, la ley de causa y efecto sería eso mismo, ¿no? Pues una acción va a tener una consecuencia futura, ¿no? O presente o futura. Pero nuestra ley de causa y efecto tiene elementos menos punitivos, menos fatalistas, no sé, estas doctrinas no sé, de mato y alguien me va a tener que matar en la siguiente, ¿no? Es un poco, es bastante, sí, fatalista eso, ¿no? Como vengativa, ¿no? Como un poco es el mismo ojo por ojo, ¿no? Pero en este caso no sería pues una persona, sino que pues que vas a tener que vivir las mismas cosas. En cambio, la ley de causa y efecto o en la doctrina podemos entender que vamos renaciendo, pero es para perfeccionarnos, ¿no? Y que, como dice en el capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo, el ítem 9, los sufrimientos que pasamos no son necesariamente consecuencia de acciones de nuestro pasado, no son directamente, ¿no? Pero sí de nuestras imperfecciones, ¿no? No todo es una expiación, ¿no? Como podría pensarse en estas doctrinas del karma, ¿no? Y además, bueno, tenemos tantas cosas como atenuantes, ¿no? Sabemos que todo el bien que hagamos, pues va a deshacer, ¿no? Va a darnos mucho más frutos, ¿no? Que cualquier cosa mala. Y bueno, me pareció también, pues, esa doctrina un poco materialista, ¿no? Es como que, bueno, la consecuencia serás pobre, ¿no? Pero resulta que de ser pobre no necesariamente tiene que ser una experiencia negativa, ¿no? De hecho, bueno, estamos estudiando en el cielo y el infierno estos espíritus que han sido mendigos, ¿no? Como Max o Julián Marie, y su mensaje es de tanto aprendizaje, ¿no? De, sí, fui rico e hice mal, ahora nací pobre, pero hay tantas riquezas, han descubierto tantas cosas en esa prueba de la pobreza en este caso, ¿no? Han aprendido, han conocido tanta gente que se han transformado realmente. Entonces, creo que esa es realmente lo que podría indicarnos esta ley de causa y efecto, ¿no? Que estamos para progresar, renacemos para progresar. No me quiero meter en la siguiente pregunta porque esto va muy relacionado con la reencarnación. Sí, sí, está muy hilado. sí, sí. Pero bueno, eso, ¿no? La justicia de Dios al final es amor, ¿no? Es de amor y estaremos siempre no es para castigarnos de ninguna manera. Y si estamos pasando por pruebas difíciles es porque son necesarias para nosotras, ¿no? Son necesarias para ese largo camino de progreso. Entonces, creo que es lo que pude, ¿no? Entender con esta pregunta. Fenomenal. Muchas gracias, María. No sé si algún compañero quiere agregar alguna cosita más, puntualizar algo. Esto del karma, ¿verdad? Y las dos hablan de justicia divina, ¿no? Pero para la doctrina espiritista, la doctrina espiritista plantea un paso más evolutivo en el campo moral y en el campo filosófico. Porque... No, perdón. No, porque que pensé que había parado. Ya, las dos a la vez nos vamos a pisar. Sí, termino el argumento y seguimos. Introduce un concepto ahí que hasta el momento no era, no se había visto, ¿no? Que es el amor. Y en este caso, de la aplicación de la justicia es la misericordia. Al no haber misericordia no sería realmente justicia. O sea, porque el carácter del karma es punitivo, como tú muy bien has dicho, y la ley de causa y efecto es educadora. Entonces esa es probablemente la diferencia, ¿no? Sí, María. No, eso que precisamente estas también fueron revelaciones, ¿no? Importantes, ¿no? Porque saber que existe una consecuencia a través de una acción es muy importante. Lo que pasa es que, bueno, hace falta todavía la doctrina consoladora, ¿no? El consolador prometido que viene a completar todo, ¿no? Igual como ha pasado pues con Cristo, con el Evangelio, con todo, ¿no? Creo que entonces son ideas milenarias,
pero que se han quedado allí, ¿no? Tal vez, y sobre todo veo que hay muchísimas confusiones, ¿no? Es una idea de allá de esas religiones de Asia, pero parece que en Occidente han tomado otras ideas, ¿no? O la han tratado de adaptar de otra forma. Entonces, bueno, aquí está la doctrina espírita para aclarar todo. Probablemente la ley sea la misma, porque viene del mismo Cristo gobernador del planeta. Eso. El tema está en la interpretación de los humanos según el proceso evolutivo de las mentes, de la maduración espiritual, ¿no? De las culturas y de las religiones, ¿por qué no? Hay una forma bien interesante de ver la conceptualización de la ley de causa y efecto según la doctrina espírita, como es realmente, y es con la película de Divaldo. Así recuerdan cuando sí. él lo perseguía este espíritu que en otra vida él lo indujo al suicidio, y entonces se pudo reparar aquella falta que él había cometido, adoptando él al espíritu de la que había sido la madre de aquel espíritu, ¿no? Entonces, la cuestión es como bien ustedes lo comentan, que el karma es más punitivo y la ley de causa y efecto es más reparador, involucra más el amor, ¿no? Que es el maestro, lo que el maestro Jesús nos vino a enseñar, ¿no? A involucrar el amor en cada una de las cosas de la vida. Ahí está. De hecho, Pedro, ¿no? En esa primera carta, esa primera carta de Pedro habla exactamente de eso, ¿no? De que el amor sana multitud de pecados, ¿no? Nosotros la palabra pecado obviamente no la usamos porque tiene unas connotaciones, pues eso, punitivas, y no es el caso. Nosotros hemos descubierto, los espíritus nos han explicado que Dios no nos está castigando, ¿no? El Dios castigador no existe. Es un Dios que quiere nuestra felicidad y nos ama por encima de todo. El tema está en que obviamente tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos, ¿no? Y esa es probablemente, ¿no?, la diferencia que se va a presentar, ¿no? Bueno, vamos a seguir, ¿no? Si no nos liamos aquí con el karma, pero es bueno, ¿no? Sobre todo para las personas que no tienen conocimiento espírita, que os acercáis aquí, por ejemplo, de repente, ¿no? Que el karma también tiene un carácter, la ley del karma tiene un carácter educador, pero el pensamiento humano también va evolucionando, ¿no? Por eso existe la filosofía, el estudio de la filosofía, ¿eh? Y que incluye también las religiones. Bueno, vamos a seguir, Guille. No te me duermas. A ver, Guillermo, ¿cuál es la visión de la doctrina espiritista sobre la reencarnación? ¿Y cómo afecta a la evolución espiritual y las lecciones de vida en nuestro planeta? Bueno, aquí vamos a entrar en una de las bases fundamentales de la doctrina espírita, que es el dogma de la reencarnación, ¿no? Habíamos hablado anteriormente del karma, que es un factor común en varias de las filosofías y religiones, sobre todo en Oriente, ¿no? En algunas de nuestras culturas, las cuales nos explican eso, vendría a ser una reminiscencia a la causa y efecto. Y ahora la reencarnación, bueno, sabemos ya que es una ley natural creada para la evolución y el progreso de un espíritu, de nuestro espíritu, que va acumulando experiencias, que va aprendiendo, que va entendiendo a través de un sinnúmero de circunstancias, de contextos, de edades, de épocas, va empezándose a construir. Sabemos, ¿verdad?, que la vida del espíritu, la vida es una, como se dice, ¿no? Cuando se dice la vida es una, es la vida del espíritu. Pero las experiencias corporales son muchas, porque el espíritu no alcanza en una sola vida de 40, 70, 80, los años que sean, a perfeccionarse, ¿no? La fatalidad del espíritu es llegar al perfeccionamiento relativo, porque el perfeccionamiento absoluto es algo patrimonio del Creador, del Padre, de Dios. El perfeccionamiento relativo del espíritu, ¿no? Y eso lo construye a través de muchas experiencias en las cuales pues, va forjando, ¿verdad?, su propio destino, le va marcando su propio paso a través de sus acciones, a través de sus omisiones, a través de los proyectos en los que se involucra. Tiene libre albedrío también para estancarse en varias existencias con las mismas pruebas, con las mismas vicisitudes, por su propio libre albedrío, ¿verdad?, por su propio determinismo.
Sabemos de que somos creados simples e ignorantes por el Padre, que nos hace así, y que es a través de así como nosotros mismos vamos adquiriendo el mérito de nuestras conquistas morales, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos da la ley de la reencarnación. Así es como forjamos y labramos nuestro camino. No solo va a ser en la tierra, por supuesto. Sabemos de que otra ley es la pluralidad de los mundos, donde nosotros ahí también vamos a ir adquiriendo pues experiencias. Sabemos que no todos los mundos tienen el mismo estrato, ¿no? Hay algunos que tienen una elevación sobre la otra, que la naturaleza es dinámica, la naturaleza de la creación es dinámica, no es estática, ¿sí? Y que los mundos van cambiando de niveles, lo vemos aquí con la Tierra, que pasa de ser de regeneración, de expiación y pruebas a regeneración, y así es como vamos forjando, ¿verdad? En los dos bastiones del progreso, que es el progreso intelectual y es el progreso moral. Como tenemos limitaciones en este campo material, nosotros nos vemos forzados de alguna manera o con la necesidad de ir adquiriendo profesiones, de ir adquiriendo oficios, de ir aprendiendo tareas, ¿no? Para poder subsistir. Y eso nos lleva al crecimiento intelectual, ¿verdad? Podemos ser albañiles, mecánicos, podemos ser ingenieros, arqueólogos, ir avanzando en las ciencias. En esa multiplicidad de labores que nosotros vamos construyendo a lo largo de los siglos y de las encarnaciones, pues vamos fortaleciendo el progreso intelectual y del otro lado, como en cada una de esas situaciones, necesitamos las interacciones sociales necesariamente para el progreso, pues ahí también vamos desarrollando la parte moral, ¿sí? Nuestra relación con el otro a través de la caridad, a través del amor, a través de la paz. Nosotros ahí en ciertas vidas nos pudimos haber equivocado, pudimos haber puesto los intereses materiales sobre los humanos, haber asesinado, habernos aprovechado de todo tipo de poder que hemos adquirido. Y en otras encarnaciones, nosotros, adquiriendo esa experiencia, padecemos las consecuencias de lo que nosotros pudimos haber hecho sufrir. Y así vamos aprendiendo, nos vamos puliendo y vamos adquiriendo esa caridad moral, ¿no? Que se va desarrollando a veces a través del dolor o a través del amor, ¿no? Según nosotros mismos dispongamos. Así se va desarrollando el progreso intelectual y el moral. No siempre necesariamente van ligados o van al mismo ritmo o en el mismo proceso, pero ambos son necesarios e imprescindibles para conseguir el perfeccionamiento del espíritu. Una vez de que ya hayamos llegado a la meta y alcanzado el objetivo, ¿sí? De esa perfección relativa, ya no habrá necesidad de encarnar nuevamente y ahí podremos ya seguir sirviendo al Padre de otra manera, ¿verdad? Pero sí, así es como se explica la justicia brevemente, ¿no? Como se explica la justicia de Dios y esta es la misión de la reencarnación. Muy bien, excelente. Yo creo que ha quedado bastante claro, pero seguro que los compañeros quieren aportar alguna cosita. ¿Sí? Mira que utilizo la dedocracia. Antes que me digan, no, lo que pasa es que Guillermo lo ha explicado muy bien, pero bueno, Sí. Las lecciones que experimentamos en cada encarnación, el único propósito es que crezcamos, como bien lo decía Guillermo, tanto moral e intelectualmente, porque van a la par. En algunas a lo mejor evolucionamos más en la cuestión moral, en otras más en la intelectual, pero como decimos, el punto de equilibrio entre las dos, esa es la meta del espíritu, ¿no? Alcanzar esa perfección relativa de la que hablaba Guillermo. Y bueno, todas esas lecciones pueden ser positivas o difíciles para nosotros, pero todas tienen la misma finalidad, hacer que vayamos en constante progreso y aprendizaje. De eso se trata, ¿verdad? De la educación intelecto-moral del ser humano. Kardec nos dice, instruíos, pero no con la instrucción que os hace sabios en la materia, ¿no? Sino la instrucción que os hace hombres de bien, hombres y mujeres de bien, ¿verdad? A mí me parece esa expresión preciosa, de hecho. Bueno, seguimos. Albita, Alba, te toca. Sí. Seguimos. Bueno, vamos con las 6, ¿verdad? Hablamos de dos conceptos también que
que bueno, que fuera del espiritismo se entiende de otra manera, ¿no? Aunque, ahora lo hablaremos, dice así, Alba, el cielo y el infierno son destinos reales para los espíritus, después de la muerte. ¿Cómo los interpreta el espiritismo? Bueno, como bien lo dijiste, nuestras diferentes creencias, nuestras diferentes religiones, culturas y todos esos atavismos que traemos del pasado nos han establecido un concepto de lo que es el infierno y lo que es el cielo, ¿no? En resumen, es que el cielo es para los buenos y el infierno es para los malos, ¿no? El cielo está arriba y el infierno está abajo. En el cielo es la felicidad suprema, absoluta, en donde todo mundo ya es feliz, donde ya todo es paz, ya todo está tranquilo, y nos hablan como en alguna manera de una inacción, ¿no? Perpetua para aquel que logró estar ya en el cielo, y por ende el infierno es aquel lugar tenebroso, oscuro, donde están todos aquellos que hicieron, digamos, el mal, ¿no? Y ahí se van a quedar eternamente. Obviamente a nuestra razón, a nuestra lógica, pues eso no cabe, ¿no? No cabe el ver, a ver, pues si nosotros como seres humanos no somos, tenemos partes buenas, tenemos partes malas, ¿cómo es que por una acción me voy a ir todo el tiempo al infierno y por una acción buena que hice, ya me voy a ir al cielo, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que bastante bien nos describe en el libro El cielo y el infierno, precisamente, en donde nos habla precisamente que no es un lugar. Kardec en el capítulo 3 nos habla del cielo y en el capítulo 4 nos habla del infierno extensamente. Bueno, no quiero enrollarme tanto, pero al final del día se trata de que no es un lugar preestablecido, ¿no? No es nuestras ideas que tenemos del cielo arriba y el infierno abajo es porque nosotros a lo largo de la historia nos hemos considerado como que el ombligo del universo, ¿no? Todo gira a nuestro alrededor y entonces todo gira alrededor de la Tierra. Y bueno, la doctrina espírita, una de las cosas que nos aclara es que la Tierra no es el único lugar habitado, sino que todo el universo está habitado. Entonces, partiendo de ahí, la lógica y la razón y la ciencia ha demostrado y ha ido al espacio y ha demostrado que obviamente pues no está lo que digamos que es el lugar, por así decirlo. De hecho, las antiguas creencias decían, ¿no?, que había diferentes cielos, unos superpuestos, que el séptimo, que el noveno, algunos que hasta 11 capas, ¿no?, de cielo. Y bueno, pues la doctrina nos viene a esclarecer precisamente que tanto el cielo como el infierno son simplemente estados de conciencia, que cada uno de nosotros vive su cielo, vive su infierno, de acuerdo a las obras que haya realizado en este planeta Tierra, ¿no? Obviamente el espiritismo no viene a negar esa cuestión de las penas futuras, por el contrario, las confirma que si nosotros, a lo que hablábamos hace un momento de la ley de acción y reacción, causa-efecto, a todo efecto tiene una causa, y si esa causa, digamos, no fue productiva o no fue buena, pues obviamente yo voy a estar con ese remordimiento de conciencia, por así decirlo, y ese va a ser mi infierno. Por el otro lado, somos espíritus en constante evolución, o sea, es un camino, y obviamente no se entiende el que vamos a estar a Los Ángeles con el arpa cantando y ya no vamos a hacer nada, sino es un constante trabajo, es un constante progreso, y creo que precisamente es lo que nos logra esclarecer muy bien la doctrina espírita en ese aspecto, ¿no? Obviamente tampoco también rechaza esa pena eterna, ¿no?, de que no tienes, porque entonces estaríamos hablando de un Dios castigador y no estaríamos hablando de ese Dios amor, de ese Dios misericordioso que quiere para todos el progreso y el amor, ¿no? Entonces, si podríamos resumirlo, yo lo podría resumir así, ¿no? Cielo e infierno simplemente son estados de conciencia que el espíritu vive. En el mismo plano espiritual, cuando se sucede el proceso de muerte, que es la separación del espíritu del cuerpo físico, hay espíritus que sufren mucho, ¿no?, en esa inconsciencia, ven que son perseguidos y ven ese infierno que se describe, ¿no?, que se han creído en las religiones, porque lo viven, en realidad porque lo están viviendo. Mas, sin embargo, también está la otra parte, que son más lúcidos, que son más conscientes y pueden ver lugares bonitos.
Entonces, nuestro cielo y nuestro infierno depende de nosotros, digamos, ese lugar que queramos habitar. Y la doctrina espírita lo que nos invita siempre es eso, al mejoramiento, al progreso, y nos hace, sobre todo, creo, nos aclara muy bien esta parte de tomar responsabilidad de nuestros actos. Si bien es cierto, nos podemos equivocar, bueno, pero no por eso vamos a estar todo el tiempo sufriendo y no todo el tiempo nos van a estar latigando, sino que tenemos la oportunidad, por ejemplo, de ver, ok, esto es lo que yo no quiero vivir, bueno, ¿qué tengo que hacer para pasar? Y la doctrina nos invita a eso, ¿no? A querer siempre estar en un lugar mejor, dependiendo también nuestro estado y nivel de progreso que tengamos. Pues solamente podría decir eso. Bueno, ya bastante. Excelente, Alba, muy bueno. No sé si los compañeros quieren aportar alguna cosita más. ¿Hay alguien que le gustaría comentar algo? ¿No? Bueno, pues seguimos. Jackson, te toca. Mira, la pregunta siguiente dice así. ¿Tenemos una perspectiva completa de todas nuestras encarnaciones en el mundo espiritual? ¿Cómo sería eso? En ese caso, hay una serie de preguntas y respuestas del contenido dentro del libro del espíritu de la 304, aproximadamente la 319, y los espíritus guías esclarecen de que no tienen una noción clara de manera, digamos, absoluta, sino que solo recuerdan en virtud a la influencia que han tenido, ¿no? Se ha tenido en las distintas encarnaciones. Por ejemplo, cuando éramos todavía espíritus más primitivos todavía que ahorita, no, esa no, probablemente no la recordemos. Sin embargo, según la influencia que se haya tenido, podemos tener algunos vestigios, ¿no? Pero tenemos en cuenta dentro del estudio de la doctrina espírita que hay un velo, ¿no? Dios coloca en nosotros un velo justamente de olvido de esas vidas, porque nacemos en núcleos familiares donde hemos compartido distintas vidas y no todas han sido muy buenas, que digamos. Entonces, imagínense el remordimiento que tendríamos de recordarnos que le hayamos hecho daño a nuestro padre, a nuestra madre, en otra vida, y que en esta vida tenemos que verle la cara. Entonces, podría ser un freno, ¿no? Para nuestro desarrollo espiritual. Igualmente, el recuerdo de que si en esta encarnación no tengo tantas posibilidades económicas, que en otra vida si tú fuiste un rey, tuve bastantes oportunidades, y en esta, o sea, es como un velo que si nos podemos a ver es beneficioso para nosotros, ¿no? De esas influencias que dicen los guías espirituales que nos podemos acordar, según, o sea, nos podemos acordar según la influencia. Hay un trabajo investigativo científico también, o sea, científico, que hizo Brian Weiss, no es espírita obviamente, pero él pudo estudiar cómo algunos traumas pueden sobrepasar los límites de una encarnación a otra, ¿no? Justamente en el libro había mucho sabio, él estudia el caso de Catherine, donde ciertos traumas, que si claustrofobia y otros miedos, y entonces bajo ese estudio pudieron determinar que en otra vida fue que Está teniendo problemilla de conexión. ella pudo adquirir eso. Ay, Ya. qué lástima. Se está desconectando un poco, ¿no? Bueno, mientras Jackson se recupera no sé si algunos de vosotros queréis comentar alguna cosa más. María. Adelante. No, si quieres, pues digo algo sobre este tema que es bastante interesante. Sí, nosotros cuando desencarnamos, pues lógicamente tenemos una visión más completa, ¿verdad? Empezando desde los actos que cometemos en esta propia existencia, que a veces, por increíble que parezca, muchos de los actos más
relevantes a nivel moral en este plano los olvidamos. Y a veces tenemos más presentes aquellos actos materiales, ¿verdad? Que más nos alegraron, que más satisfagan nuestro orgullo, nuestras pasiones, nuestros intereses, ¿no? Y eso es lo que además tenemos presente, ¿verdad? En este plano. Y cuando llegamos al otro y se nos hace un recuento, ¿no? De nuestra vida, ¿sí? De los actos más relevantes, resultan de que no van en concordancia, de que son otros completamente distintos los actos relevantes que hemos hecho a nivel moral. Y de esa manera, estando ya en el plano espiritual, tenemos una visión más completa también de ciertas cosas que hemos hecho en el pasado, porque así es una herramienta útil para nosotros mismos de entender por qué padecimos lo que padecimos en este plano, si llevamos una vida por ahí muy dura. Hablaban compañeros de una experiencia de miseria calamitosa o una enfermedad muy, muy grave que nos aquejó y nos limitó. Cuando llegamos al plano espiritual y recordamos el pasado, entendemos por qué se da esa situación. Una buena analogía que se podría dar a este tema es que nosotros recordamos ciertas, no todas, ¿verdad? Pero ciertas experiencias del pasado como como cuando nosotros mismos nos despertamos en la mañana de un sueño, ¿verdad? De ese espacio de sueño despertamos a lo que nosotros le llamamos la realidad y podemos recordar lo que hemos hecho en días anteriores, ¿no? Podemos seguir con ese patrón. Entonces, no lo vamos a recordar todo, porque no todo es relevante y como decía Jackson, hay un velo sobre ciertas cosas, ¿verdad? Porque todo tienes que ser desde la utilidad y del provecho para el propio espíritu, ¿no? No va a ser únicamente para satisfacer su curiosidad o su morbo, sino que todo tiene un propósito y de este modo, al recordar esto, pues es como podríamos despertar en el otro lado y recordar todo aquello que fuimos en otras vidas y también esto nos va a ser de utilidad para poder, junto con nuestro guía espiritual que tengamos por ahí, para programar una nueva existencia, ¿no? En base a lo que hemos sido en otras, porque ahí recordaremos, sabremos qué deudas quedan todavía por saldar, qué pruebas necesitamos para nuestro mejoramiento también. Muy bien. Sí, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Necesitamos un proceso y recordamos lo que necesitamos, ¿eh? Jackson, no sé si has vuelto. Sí, has vuelto. Sí, pero no sé Bueno, dónde quedé según el internet que falló. Claro, bueno, te ha completado Guillermo, sí. Bueno, seguimos, ¿vale? Con María. A ver, Sí. sería la siguiente pregunta, que dice así, María Claret. ¿Son los mediums los únicos que tienen un contacto directo con el mundo espiritual? Interesante, ¿eh? Interesante, sí. Y en el ítem 159 del libro de los mediums nos dice que entendemos por medium, ¿no? A toda persona que siente con mayor o menor intensidad la influencia de los espíritus, ¿no? Entonces, ahí primeramente tenemos que ver que hay grados, ¿no? De mayor o menor, ¿no? Entonces, va a decir que es un espectro bastante amplio, ¿no? Donde esta mediunidad podría pasar, ¿no? Pero también nos dice allí más adelante que esta es una facultad que es inherente al hombre, ¿no? Y concluye diciendo que, bueno, que entonces sí, ¿no? Todos somos medios, ¿no? Basado en esto, ¿no? Todas las personas son por este grado que existe, ¿no? Somos medios de una forma o de otra. Claro, en la práctica, evidentemente se llama medium o se conoce a aquel que de verdad demuestra, ¿no? De manera ostensible esos efectos, ¿no? El medium psicógrafo, los que vemos en el psicofónico, tantos, ¿no? Que existen, ¿no? Tantas variantes. Pero no necesariamente esto quiere decir que sean personas especiales o que ellos sean los únicos medios. Recuerdo un día que acá en mi casa se perdió mi perrita, bueno, nuestra perrita, ella se salió. Y entonces, claro, vivimos cerca de una esquina y pudo ir a cualquier lado, norte, sur, este y oeste, ¿no? Hasta a dónde vamos a buscarla primero, ¿no? Porque, bueno, era de noche, ¿no?
uno se desespera. Entonces, mi cuñada, que no es medium para nada, ni sabe de nada de esto, ella se paró en la puerta y dijo, es para allá. Y allá fuimos, la perrita. ¿Se me cortó? Ay, poquito. ¿Hola? No, pero se entendió. Ahí estaba la perrita. ¿Hola? Está perdiendo la conexión. Estamos complicados hoy, ¿eh? Bueno, seguimos, porque si no se nos va a ir el tiempo. No sé si, Jackson, ¿recuperaste la conexión? No, no los oigo. Ah, claro. Sí, sí. Silencia, María. Jackson, ¿podrías completar un poquito? Sí, justamente la idea que tenía María Clara era que todos somos medios, ¿no? Porque todos podemos tener contacto con los espíritus. Y justamente la lógica de, por ejemplo, de una de las preguntas anteriores de tener un guía espiritual, un ángel de la guarda, carecería de sentido si no pudiéramos adquirir, ¿no? Poder sentir su presencia, sus consejos a través de la mediunidad intuitiva, que es sumamente importante muchas veces uno le presta atención. Entonces, eso que comentaba ella, que lo mandaron, sintió la intuición de que era por ahí que estaba la perrita y por allí fueron y por allí la consiguieron. Así pasa diariamente una cantidad impresionante de veces, solamente que no nos damos cuenta. Justamente Kardec preguntó eso y los espíritus respondieron que muchas veces son los espíritus quienes nos dirigen, ¿no? Entonces, que nos dirigen. Entonces, la pregunta sería, o la respuesta a la pregunta sería, todos somos medios y todos somos susceptibles de recibir cualquier mensaje espiritual a través de la intuición o cualquiera de las mediunidades que pueda existir. Muy bueno, porque ya no solo los medios, sino todos, ¿verdad? Estamos conectados ahí y estamos siendo influenciados, inspirados prácticamente en todo momento. Entonces hay que cuidar nuestro campo psíquico para ver con qué conectamos, ¿verdad? María, no sé si te puedo plantear una pregunta que puedas. ¿Sí puedes? Sí, sí Porque se oye, ¿no? no Ahora sí se oye. Ahora sí. Sí, perfecto. Pues te planteo la siguiente pregunta, ¿vale? Bueno. Porque como te salté. Bueno, te No, planteo la pero sí siguiente. se oye una parte o no. Sí, María. O- Pero Ok. estamos pisándonos porque hay un pequeño delay, ¿sabes? ¿Me oyes? Sí, sí te oigo, sí. Entonces te planteo la pregunta, ¿ok? Ok. ¿Por qué durante nuestros sueños podemos encontrarnos con familiares y amigos que sabemos se encuentran ya en el plano espiritual? Sí, esta misma pregunta aparece en el libro de los espíritus, la 401, que dice así, durante el dueño descansa el alma como el cuerpo. Y la respuesta es no, ¿no? Porque el espíritu nunca está inactivo y en el momento del sueño, pues, explican allí esos lazos que nos unen al cuerpo se aflojan y podemos ser un poco libres. De hecho, ay, se me volvió a estar, hola. No, ¿Me bien, oye? bien. Te oímos, te oímos. Eres tú la que no nos oyes. Madre mía. Hola. Ahora sí. Entonces, en la 402, pues nos van recordando un poco que esto es un poco, se cayó a Jackson, ¿no? Un Sí, poco es casi como un poco, ¿no? De hecho, es la misma libertad que siente el espíritu cuando desencarna, ¿no? La libertad que sentimos cuando estamos en ese desprendimiento durante el sueño. Y es allí donde podemos ver eso, de encontrarnos con los familiares, los amigos. Pasa que no siempre recordamos aquello que vivimos en ese estado. Recordamos, o pueden ser los sueños, generalmente son cosas muy locas, ¿no? Retazos aquí de allá, gente con la que uno habla, pero en realidad fue toda una escena bien completa. Pasa que, claro, nuestro cerebro no registra eso. En esa pregunta 402 hay algo muy interesante que no solo aplica para esta pregunta, sino para todo este coloquio, ¿no? Que comenta el espíritu en la 402, ¿no? Como que un poco como estas ideas que deberían ser tan básicas, todavía nosotros no las entendemos, ¿no? Todavía nosotros no las interiorizamos, ¿no?
Entonces, es hermoso porque somos espíritu primeramente, ¿no? Que estamos atados ahora a un cuerpo, pero en cualquier momento, en todos momentos, ¿no? En la mediunidad, en esa relación que tenemos, que es lo que quería decir luego con lo de la mediunidad, esa relación que tenemos con nuestro espíritu guía, ¿no? Si tenemos un guía es porque podemos escucharlo, ¿no? Por eso somos medium, ¿no? Entonces, todos esos fenómenos pues pasan porque somos espíritu, ¿no? Al final, ¿no? Solo que estamos un poquito encerraditos en el cuerpo, pero eso es lo que pasa cuando durante el sueño. Nos encontramos porque nos liberamos. Claro, estamos en el mismo plan, ¿verdad? Sí. Por eso esto viene Y a es cerrar hermoso. lo que hablabais antes del más allá, que decía María muy, muy acertadamente, ¿no? No, en realidad no es más allá, es más acá. ¿eh? Y muchas veces nuestros familiares tienen que aprovechar el momento del desprendimiento para poder contactar con nosotros, porque a veces lo tenemos en el entorno y no nos damos cuenta, porque no nos damos un tiempo. No nos damos un tiempo para concentrarnos, para relajarnos y de repente percibirlos. No hablo de medium ostensivo, ¿no? Porque Tat Reus hace una pregunta que voy a plantear y brevemente yo creo que quizá María podría responder, ¿no? Porque va hilado con lo que estabais hablando, ¿no? Ella dice que quiere decir que mediunidad es aquello, bueno, si te parece María, defines lo que es mediunidad y luego ya respondes, ¿no? A la pregunta. Dice, quiere decir que mediunidad es aquella sensación que involucra sentir algo más allá de lo material o superficial que pueda existir en el mundo terrenal. Es que lo que no existe es que, bueno, tú lo explicas. María. María no nos oye. Se me está cortando un poco y no entiendo. Claro, bueno, no te preocupes. ¿Me oyes? Yo creo que Jackson, que se quedó cortado también, yo creo que lo puede responder. ¿Has escuchado la pregunta, Jackson? Sí, le escuché. Fenomenal. ¿Podrías responder? Bueno, la mediunidad, según el concepto espírita que manejamos, es una facultad orgánica bajo la cual las personas, ¿no?, pueden ser intermediarios de los espíritus, ¿no?, que reciben una corriente de pensamiento de un espíritu, pueden ser intermediarios para que sucedan efectos mediúmnicos, ¿no?, tal como conocemos la psicografía, la psicofonía, la mediunidad de efectos físicos, que ya se ramifica en varias, ¿no? Entonces, no sería la mediunidad una sensación, sino una facultad de las personas, de nosotros como seres humanos. Cada quien la tiene, pero desarrollada de tal o cual manera, ¿no? No hay dos mediunidades exactamente iguales, así como no hay dos personas exactamente iguales. Pero sí es verdad que pueden haber mediunidades compartidas. Pues. Por ejemplo, hay personas que ven espíritus, otras que los escuchan, otras que lo sienten, no los pueden ver, pero lo sienten. Y entonces la mediunidad no sería una sensación, sino una facultad, ¿no? Claro, se puede manifestar, a lo mejor, es una forma, ¿no?, de percibir a los espíritus. A veces no es una mediunidad ostensiva, pero uno es consciente de que hay un toque, un pequeño aire, un pequeño perfume, una presencia que uno siente, a pesar de no ser medium y a lo mejor no eres capaz de comunicarte, pero sí lo estás percibiendo, ¿no? Y creo que Tat se está refiriendo a eso. Así que no es que eso sea la mediunidad es una facultad del alma que se manifiesta a través del cuerpo físico, pero es una facultad del espíritu, o sea, del alma, que sería el espíritu encarnado. Nos queda muy poquito tiempo y no sé si queréis apuntar algo o ya lanzo la siguiente pregunta y me ponéis un toquecito cada uno, si os parece, para que quede completa. Queda poquito tiempo, pero yo creo que da, si somos breves, a responder. A ver qué os parece. Dice, yo voy a plantear la pregunta. La pregunta dice así: ¿sugiere la doctrina alguna práctica específica para mejorar la conexión con el más allá y cómo estas prácticas repercuten en la vida diaria? Y yo me gustaría que lo llevara
brevemente, un par de minutos cada uno, a su terreno personal. A ver qué os parece. Empezamos con Guille. Breve, Guille. Muy bien. A ver, lo llevamos al terreno personal, pero igual brevemente vamos a describir algunas de las herramientas que nos sirven para mejorar la Pero muy conexión. breve, Guillermo, que tenemos apenas nada y los demás quieren hablar también. Con el más allá, porque sabemos, ¿verdad?, de que el más allá, al mejorar la conexión con el más allá, es mejorar la conexión con Dios. Para esto, las herramientas que tenemos y para muchas otras cosas es la oración, la caridad, el amor al prójimo como a sí mismo, el amor a Dios y la búsqueda constante de instruirse, ¿verdad? Y bueno, sobre el más allá y la experiencia personal, yo tengo una mediunidad, gracias a Dios he desarrollado mi facultad ahí un poco en los centros espirituales y yo a lo largo de los años he aprendido un poquito a diferenciar, ¿no?, entre mis sensaciones y las sensaciones de los hermanos que se pueden acercar pidiendo ayuda, alguna necesidad. ¿Cómo fui capaz también de ir diferenciando esto a través de la oración, ¿no?, que era el primer aspecto que mencioné, a través de la lectura, a través de la instrucción, y eso mismo me ha llevado a entender lo que los hermanos necesitan, ¿no?, que al fin y al cabo los hermanos del mundo espiritual es lo que nosotros mismos consideramos el más allá. Al final los planos se intercalan, ¿no?, y ahí nosotros vamos entendiendo, ¿verdad?, los vamos entendiendo a ellos, sus necesidades y las nuestras también, ¿verdad? La mediunidad como algo para nosotros mejorar, cumplir una misión y servirlos a ellos. Gracias. Muy bien, muy sintetizado, muy claro. Guillermo, muchas gracias. No sé si Alba. Bueno, pues como va sugerencia, pues la oración, como bien decía Guillermo, es una de las principales para establecer esa conexión. El Evangelio según el Espiritismo, el estudiarlo, lecturas que armonicen, ¿verdad? Porque a veces por ahí también se puede estar comunicando el consejo y la guía. A mí sobre todo la meditación. La meditación porque me ha ayudado a establecer ese silencio interior que necesitamos precisamente para conectar y para ser más perceptivos en esa presencia que nos acompaña, ¿no? Como de manera personal, a mí la meditación fue la que me llevó a establecer ese contacto más interior, el aprender a hacer una oración, ya no rezar, sino hacer una oración, es muy diferente y se logra esa conexión. Es algo que es difícil de explicar, pero es muy amoroso de sentir. Entonces yo les recomendaría pues esas prácticas. Y bueno, ¿por qué? Porque además de que nos dan un equilibrio a nosotros, nosotros nos equilibramos y por ende pues podemos armonizar también todo nuestro entorno al practicarlas. Pues simplemente eso. Fenomenal, Alba. Pues Jackson, ¿qué haces tú para mejorar esta conexión con el más allá? En el caso, como piden traerlo a lo personal, me identifico mucho con lo que dice Guille, por el tema principalmente de orar, ¿no? Que con eso es que uno tiene la conexión con Dios. Y siempre, se me viene a la mente este recuerdo que trato de tenerlo muy presente durante todo lo que está estudiando de la doctrina, que son las palabras del maestro, orar y vigilar. Entonces, dentro del orar, lo que ya comenté, acerca de la conexión con Dios, y vigilar incluye también estudiar, obviamente, instruirse y estar siempre pendiente, ¿no? Tantas influencias que uno puede tener en el día a día, tanto espirituales como materiales, que uno debe estar verdaderamente vigilante. Muy bien. De hecho, es imprescindible, ¿verdad? Jesús nos lo enseña, ¿no? Y ahora queremos escuchar a María. ¿Tú qué haces, María, para mejorar esta conexión? Todo eso que dijeron, incluyendo la meditación ahora. No te he dejado nada, María. ¿Cómo? Te digo que te han No me dejado dejaron poco. nada. No, sí, no, pero es tratar de hacer ese espacio para que esa conexión con Dios, con el espíritu guía pueda darse, ¿no? Porque si estamos
podemos estar estudiando, podemos orar, pero de pronto en el resto de los minutos del día estamos en otra sintonía, allí ya vamos a cortar eso, ¿no? Y la idea es que estemos siempre, siempre o lo más que podamos en esa conexión. Entonces, eso, tratar de llenar el día de actividades edificantes, de tareas edificantes, como ya han dicho ellos, y más todo, ¿no? El evangelio para mí, cualquier cosa que me sienta mal, leo el evangelio, lo abro y parece que se refresca, ¿no? El ambiente. Entonces, eso. Sí, es verdad. De hecho, Jesús nos orientó por ahí, ¿no? El que estemos muy vigilantes de nosotros mismos, no del vecino. Y que oremos, porque nuestra naturaleza todavía es de seres inmaduros y obviamente tenemos tendencias inferiores. Pero para fortalecernos, ¿no? Para hacer la práctica del bien, debemos fortalecernos en la oración. Y bueno, la meditación, como ha comentado Alba, nosotros estamos haciendo un curso que está impartiendo ella, porque lleva muchos años trabajando en ese tema. Y lo digo a las personas que nos están acompañando, que hoy es un nutrido grupo. Os agradecemos profundamente el que estéis ahí. Los comentarios que estáis poniendo en el chat, en el nombre de ellos, que son los que están haciendo el trabajo, os agradecemos de verdad, porque son comentarios muy cariñosos, de ánimo, de gratitud para todos. Y bueno, creo que no queda ningún comentario por leer. Hay muchos, Bueno, Juan Carlos, antes cuando estabais comentando sobre el cielo y el infierno, creo que era, ¿no? Sí, dice cuántos aquí en la misma vida o en la misma existencia viven el infierno y otros viven en un paraíso. Es porque, como dijo Alba, que lo habías respondido tú, Alba, su estado de conciencia, ¿no? Y trae como ejemplo el libro Renuncia, ¿no? Y el caso de Madeleine, de la madre de Alcione. Alcione vivía constantemente en esa plenitud espiritual y Madeleine en un sufrimiento y en una frustración constante, ¿no? El querer lo que no puede ser. Y bueno, el de Tat ya lo hemos leído. Y bueno, Juan Carlos nos dice que cada vez le gusta más este espacio. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los que estáis ahí. Y animaros a asistir, a participar y sobre todo plantear preguntas. Ellos están sobradamente preparados para responder preguntas. Así que bueno, yo creo que se ha acabado el tiempo. No sé si queréis agregar alguna cosita, que quedan un par de minutos y luego ya leemos el texto. Si queréis comentar alguna cosa o queréis que ya está completo. Todo está completo, solo muchas gracias como siempre por ese impulso que nos dan, ¿no? La verdad es que lo hacemos con el corazón, sabemos, bueno, en mi caso sabemos que falta todavía mucho por aprender, pero bueno, esto me ha ayudado a estudiar más, ¿no? Entonces es como esa parte. Les agradezco mucho el cariño y bueno, pues sí, sigan compartiendo los trabajos del CEF, que son muy enriquecedores. Gracias, Alba. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa más? Bueno, pues el test es el que os agradece el esfuerzo, porque esto es una tarea que enteramente hacéis vosotros y cada vez más, o sea que es el test el que os agradece. Así que, Alba, como eres la única valiente que ha querido hablar, ¿te gustaría leer el texto de cierre? Bueno, va. A ver, nada más que... Si me lo ponen, porfa. Ahí está. El mundo físico es el bendito campo de aprendizaje y de experimentación de los dones que se encuentran en germen, a la espera de que los factores que propician su surgimiento y progreso impongan su poderosa acción. Es transitorio, de efímera duración, con una finalidad específica establecida por la divinidad. El mundo espiritual es permanente, real, causal. En él se origina la vida y hacia él retorna después de los procesos de adelanto intelectual y moral. Entre esas dos dimensiones existe un movimiento ininterrumpido de seres espirituales en continuo intercambio. Libro Entre los dos mundos, viene del prefacio este texto de Manuel Filomeno de Miranda, psicografía de Divaldo Franco. Muchas gracias, Alba. Gracias. Muchas gracias, María,
Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Jackson. Un poquito de dificultad, ¿verdad? Ha sido un poco hoy accidentado con el tema de las conexiones, pero es lo que tiene, ¿no? Gracias a Dios ha funcionado todo. Gracias a la espiritualidad que nos ha asistido. Y gracias a todos los que nos habéis acompañado. Cada vez sois más. Y por vuestro calor y por vuestro apoyo. Pidiendo, pues eso, que si os ha gustado, que lo compartáis para que llegue a un mayor número de personas, porque nuestra idea y nuestro fin es divulgar esta doctrina hermosa, ¿no? Que nos ha hecho tanto, tanto bien. Así que eso, invito a seguirnos en nuestros canales de difusión, de YouTube, redes sociales. Así que es por ahí, ¿no? Este es un centro enteramente virtual, es el primer centro, y Carlos Campetti lo dice muchas veces porque lo fundó él, el primer centro en la Tierra, el primer centro espiritista puramente online, ¿no? Sí, para aquellos que no tenían acceso a un centro físico, ¿no? La mayor parte de las veces los compañeros tienen centro físico y el trabajo en el centro virtual. Así que para cualquier cosa que necesitéis, visitad nuestra web, que estamos a vuestra disposición. Os esperamos el próximo viernes, porque tenemos el viernes es, ¿verdad? Sí. El viernes que tenemos una conferencia, pues sabéis que el primer viernes de mes siempre es conferencia, después son coloquios y el último miércoles seminario, el último lunes el coloquio de los jóvenes, como el de hoy. Así que el tema que se va a tratar en la próxima conferencia es animales y mediunidad. Así que si os interesa el tema, no os lo perdáis. Y estará a cargo de nuestra querida amiga Inés Bueno. Muchas gracias y hasta el próximo día.